Estimados amigos, muy buenas noches. Esta es una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más importantes ocurridos en la reciente semana. Este es un programa que se transmite por el canal BHTV, nuestro canal, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal laveja.p. Soy Ángel Delgado y en compañía de Luciano Reboredo vamos a llevar adelante las incidencias del presente programa. Buenas noches, Luciano, ¿cómo estás? Ángel, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Acá dispuesto a nuestro análisis semanal. Bueno, compleja la semana, ¿no? Finalmente la señora fue al juzgado y en la tarde dio una explicación que yo estoy convencido que no ha satisfecho a nadie. Sí, incluso las encuestas al respecto son contundentes que nadie le ha creído. Ha sido unas explicaciones, digamos, un poco jaladas de los pelos, como se dice, ¿no? pero cumplen. No, pero escucha, yo creo que es falso, creo que es miente, pero quiero al mismo tiempo decir que la estrategia que la lleva a decir eso sí es inteligente, porque de esa manera le quita a la Fiscalía el sustento. No hay cómo demostrar lo contrario. ¿Cómo decir que es su propiedad si no hay ningún documento? Si ambos dicen yo se lo presté y ella dice si ambas partes y dicen me lo prestó y ya lo devolví, por más que se le quiera dar vueltas. Y en torno a eso, me parece que es algún debate, han aparecido un conjunto de abogados penalistas, cada uno más imaginativo y fantasioso que otro, diciendo no, pues que en el préstamo ahí hay una voluntad de soborno y tal cosa. Y la verdad es que ahí se está primero que se está buscando 5 pies al gato. Claro. Así no funciona el derecho penal. El derecho penal es una ciencia que cuando imputa una responsabilidad la acota en términos muy precisos y donde no está permitido el razonamiento analógico. Tú no puedes hacer, por esto tal cosa, y en consecuencia, digamos, a partir de un hecho, darle una interpretación que está bien para el periodismo, está bien para el escritor, para quien tiene una enorme fantasía, pero no puede ser una forma de imputar un delito a ninguna persona. El derecho penal, justamente, el principio de tipicidad acota y el tipo, y todo el debate de los penalistas y toda la ciencia penal del tipo, es justamente evitar que en torno a un hecho sean interpretaciones que salgan de la esfera delictiva, porque si tú haces una interpretación omnicomprensiva, cualquier delito, mañana te dan un lapicero, a la señora le entregan una flor, claro. Y ya pues están haciendo un acto para ganarse la confianza, le están haciendo un servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo cierto es que nadie cree lo que ella ha dicho, sin embargo, es irrefutable en la medida que ambas partes se ponen de acuerdo. Yo se lo presté, él me lo prestó, y como tú muy bien señalas, Ángel, no se presta la subjetividad de esto. Tiene que ser absolutamente comprobado dentro de del marco. O sea, la conducta delictiva tiene que ser típica. Tipificado. Es el tipo de tipicidad. Y la tipicidad pues no puede dar lugar a que se desborde en interpretaciones fantasiosas. Igualmente cuando se habla de la contraprestación, se dice, ¿a cambio de qué ha sido el reloj? ¿No? Claro. El reloj ha sido a cambio de 100 millones. Quien escucha eso cree que la DINA le ha dado 100 millones a la misma persona. A la persona. Primero, que la DINA maneje el presupuesto como si fuera su caja, ¿no? La saca. Y en segundo lugar, que no dice que eso no es para Oscorima, ni siquiera para el gobierno, es para llevar adelante una obra, es para beneficio de los ciudadanos de Ayacucho. Ya están imaginándose que Oscorima se va a beneficiar o que va a robar, pero también eso se mueve en el terreno de la especulación. Pero, ¿cómo puedes tú construir un tipo penal y ir a una sanción sobre hechos futuros que todavía no han sucedido? Además, entonces tú estás suponiendo que esa plata que se está dando para una obra que está presupuestada y que además para otorgarse esa partida presupuestal se ha seguido todo un trámite, un expediente complejo en el Ministerio de Economía y Finanzas, en las instancias de Hacienda, tiene una serie de requisitos, tiene una serie de firmas. Tú conoces cuando la municipalidad, La Molina, por ejemplo, hace un pago, una erogación, hay todo un sustento complicado, porque claro, el dinero no sale así nomás. No, es toda una serie de procedimientos. En este caso, hay ya el compromiso, porque Ayacucho va a ser la sede de los bolivarianos. Eso es parte
de un compromiso nacional, y por lo tanto entonces es para hacer el estadio y las obras necesarias para eso. Ver ahí un soborno es empezar a ver ya visiones, fantasmas y tergiversar las cosas. Una transferencia entre el sector público a otro sector público, del gobierno central al regional, no tiene las características de una coima. Eso hay que decirlo con valentía y con todas sus letras. Salvo que se pruebe lo contrario, en algún caso Tampoco, particular. pero muy difícil. Podemos convenir, Ángel, que esta situación es vergonzosa, inverosímil, mil cosas más, pero que va a ser imposible probar la ilegalidad o el delito. En Yo tengo la impresión de que esta ideología equivocada que judicializa la política pretende que los problemas se resuelvan en los tribunales, en las investigaciones fiscales, en las prisiones preventivas, en las hipótesis de la fiscalía. Y a punta de periodicazos, ¿no? Y con el apoyo de la prensa. Creo que es realmente una tergiversación de una recta justicia, y, segundo lugar, los problemas políticos responden a otra cosa. En política, pensemos entre los estados. ¿Por qué el Estado puede regalarle una obra para tener buenas relaciones? Y finalmente, si Oscorima tiene que tener buenas relaciones con la presidenta, las tiene pues a partir de ese medio. Eso políticamente existe y eso no está penado en el código correspondiente. No sé si me explico. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos. Cuando yo digo que se judicializa la política, es que empezamos a tener una ultra susceptibilidad que nos llega a ver cualquier acto, cualquier compromiso, cualquier relación, que yo te mire, que no te mire, que conversé. Han dicho, ¿qué cosa conversabas? Entonces, ¿cómo en la conversación le podía llevar el reloj prestado? Eso no puede ser. Se está rompiendo la conversación. Como si la conversación entre dos políticos fuera de cámaras tuviera un formato, ¿te das cuenta? Mira hasta dónde llega la locura e incluso imbecilidad con que mucha prensa nacional grande trata las cosas. No, estamos llegando, y ya creo que lo hemos comentado antes, a un punto en que la prensa marca una agenda muy radical, en el sentido, por ejemplo, que cuando en el Parlamento se ponen de acuerdo dos partidos, ya no es el ejercicio normal del parlamentario que debe ser llegar a acuerdos, sino que es repartija. Tráfico, no, peor, tráfico de influencias. Tráfico de influencias, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros hemos llamado, y aquí aprovechamos para hacer docencia, eso se llama judicializar la política. Y eso es un error completo, porque la política tiene sus códigos, tiene sus formas. Los conflictos políticos se arreglan de otra manera, se ponen de acuerdo. Igual como el mercado, igual como hacen los comerciantes, que disputan, llegan a acuerdos, en fin. Ángel, pero eso es tan grave como lo contrario, ¿no? Que claro, es cuando se politiza la justicia. Por eso que también tenemos de eso. No, es que claro, la justicia se politiza a partir de querer pues regular los actos políticos. Y esa política deja de ser tal y entonces ya empieza a agarrar a unos y a otros. Y eso es un grave error. Ahora, el tema, yo creo lo importante, no es que se pierda el tiempo, a mi juicio, el tema de los roles, cuáles son los roles ahora todo, porque el rol solamente tiene sentido si sirve como indicio de actos de corrupción, de un enriquecimiento ilícito en base a aprovechar el cargo. Entonces, si la señora, el Rolex, te lleva a ti a demostrar que ella se ha enriquecido, no solamente por Rolex, sino por muchas otras cosas más, como yo creo que hay muchos elementos de juicio, recién entonces la investigación adquiere sentido. Pero el Rolex en sí como tal, el regalo o el préstamo del reloj en sí no tiene, yo creo, mayores connotaciones políticas. Lo cual no quiere decir que no tenga un impacto político desastroso, porque yo creo que la imagen de la señora ha quedado destruida, sí, claro, este fin de semana. Sí, ¿No? La carrera política de Dina Boluarte ha concluido. Incluso la de Oscorima. Y Oscorima también, ¿no? ¿No? O sea, pueden salir bien librados en la arena judicial, pero ante la opinión pública que nadie les cree, se está demostrando pues un comportamiento tenebroso, vergonzoso, donde se miente, donde aparecen las cosas como un tráfico evidente. Te das cuenta que más allá que sea penal o no, denota pues una suerte
de desdoro a la institución presidencial que la señora representa. Que ya venía cuesta abajo, como dice el tango, hace mucho tiempo, ¿no? Ya hemos hablado la semana pasada de la aprobación de Dina Boluarte y ya está en un dígito. Sí, ahora debe estar... Con esto ya está tocando fondo. De repente va a estar medio subterránea la cosa. Y eso es garantía. Yo vi los programas del día viernes, vi el programa de Combate justamente, y ahí me parece que lo que definió y resume esta crisis fue la presentación de Carlos Álvarez interpretando a Oscorima. Bueno, el nivel de chanza, el nivel de picardía, las cosas que se dijo ponían a la presidenta por el suelo. La presidenta se ha convertido de ser un símbolo de unidad de la nación en un objeto de chiste, como Melcochita, ¿te das cuenta? O peor aún, como los cómicos ambulantes. ¿Y en qué medida afecta eso a la institución presidencial? Total, ese es el la tema. Destruye, claro. La destruye. Entonces, el efecto, el hecho que, vean ustedes, dirán amigos, caramba, no le va a pasar nada. Sí, ya le pasó y ya la liquidaron. O sea, hoy la señora presidenta es un pato rengo, como dicen algunos, es un alma en pena que no gobierna. Ha perdido fuerza y credibilidad para gobernar, para acercarse a la población, para dar una conferencia de prensa cualquiera donde este tema ahora, le van a seguir preguntando. En esas condiciones de pato rengo, como has mencionado tú, ¿tiene el aliento para llegar al 26? Esa es la pregunta de fondo. Es la pregunta que vamos a tratar de ver con nuestro invitado en la segunda parte de este programa. Perfecto. Por ahora nos toca una pausa, Ángel. Vámonos a la pausa comercial. Entonces. Gracias. Muy bien, estamos de vuelta en el programa. Ángel, al final de nuestro análisis en el primer bloque, nos preguntábamos sobre la situación real de Dina Boluarte y si en esta condición debilitada está en condiciones de llegar al 2026, tema que vamos a analizar en la segunda parte del programa con nuestro invitado. Pero también hay otro ángulo de esta situación y es cómo el caso de los Rolex ha llenado todo el debate político, judicial, periodístico, y se ha dejado de lado otras cosas. De alguna manera también ha servido como una cortina de humo. Sí, bueno, hay algunos analistas que han advertido justamente esto, ¿no? Y lo que yo quería decir al respecto, de que en efecto eso ha sucedido, porque todo este esfuerzo de los Rolex y todo lo demás, que ya cumplió su impacto mediático, que ya políticamente ha tenido un efecto realmente liquidador y terrorífico, sí. ¿Te das cuenta? No va a llegar a ningún puerto en la escena judicial. ¿Por qué? Porque todos sabemos que de conformidad con el artículo 117 de la Constitución, la presidenta no puede ser, mientras dure su mandato, procesada por este tipo de causas. Entonces van a tener que esperar que termine el mandato. Y cuando termine el mandato ya estaremos en una cosa completamente distinta y este asunto quedará como un recuerdo, como una anécdota. Una anécdota ¿Te das política. cuenta? Entonces todos los que se esfuerzan ahí en demostrar, y he escuchado a penalistas de uno y en otro lado, afirmando la tesis ya sea del préstamo, que eso es, en fin, esconde y todo lo demás, me parece que es ocioso y bueno, sirve para aspecto de espectáculo, pero la verdad que no va a nada. Pero lo que sí sirve es para ocultar. Y aquí se ha ocultado, por ejemplo... Hay varios que han estado muy tranquilos. Sí, ¿no? Por ejemplo, antes del tema, la noticia estaba centrada en ir descubriendo las trapacerías que el IDL y Gorriti y compañía habían hecho en connivencia con la cúpula del Ministerio Público, cómo se habían puesto de acuerdo, cómo habían instrumentalizado para golpear a la democracia, para perseguir a los rivales y finalmente pues para apoyar a Lagarto Vizcarra en sus propósitos de cerrar el Congreso. Así es, ¿no? Y la presencia de una persona de IDL, esta señorita Mella, con un asiento dentro de la Fiscalía de la Nación, de manera irregular, ¿no? O sea, eso es una interferencia grosera, es como si mañana una empresa, o sea, una parte de un proceso estuviera pues despachando. O sea, como si los interesados estuvieran justamente y coordinando con el fiscal, con Brasil, a nombre de la Fiscalía, ¿no? Sin ser abogados, ¿eh? Entonces, simplemente
Eso es una instrumentalización, eso responde a lo que ya hemos señalado aquí, cómo usar la justicia, los mecanismos jurisdiccionales, la fiscalía, para propósitos políticos, para combatir. Y el tema está clarísimo, porque los objetivos de lucha anticorrupción no se han cumplido ninguno de ellos. Nadie de Odebrecht está preso. Odebrecht no ha sido embargado y sigue trabajando en el Perú. En Brasil ya están cumpliendo su condena los que fueron condenados, y acá todavía no hay ni un detenido. Por eso. ¿No? Y por otro lado saltan por todos lados evidencias de que ha habido un manejo corrupto, irregular. Y cómplice, claro. Y cómplice de o sea, este aquí tema, ¿no? al delincuente que se lo encontró, dijo, caramba, Acá le hemos pagado. Vamos a decir, te perdono todo si tú le tiras dedos a los políticos que te han ayudado, y a los otros no, también a todos. Entonces, claro, era una buena oferta, y por eso es que nada le ha pasado a Odebrecht, ni a su gente, ni a sus funcionarios, ni a sus capitales. Todos, inclusive sigue trabajando en el Perú, en base a este acuerdo terrible. Se le ha dado un plazo larguísimo para pagar una indemnización mínima, se le ha permitido que vendan Chacya. Claro, ¿no? Y recuperar toda la plata para ellos. Recuperar el dinero. Solamente se comprometieron de 20 y tantos proyectos que ellos tienen en el Perú, todos ellos viciados, solamente 4 son los que están en el proceso de colaboración. Claro, al gobierno de Vizcarra y a los caviares, este acuerdo criminal, corrupto, sirvió pues para combatir al fujimorismo, combatir a los apristas, combatir a la oposición democrática y cerrar el Congreso en última instancia. Un acuerdo hecho entre la Fiscalía y Odebrecht que jamás se ha publicado. Sí. No se sabe las condiciones reales de este acuerdo, y tú te acordarás perfectamente, Ángel, cómo en un momento jugaron con este tema de los codinomes, ¿no? Y decía, ya sale uno, ya sale otro, generó una crisis política que acabó con el cierre del Congreso, y después no salieron más. No, pues, o sea que no, porque finalmente lo que ellos le pedían a Odebrecht no es que denunciara el proceso criminal, que eso se lo pasaron por alto, sino que denunciara una cosa completamente distinta, los aportes de campaña que ellos habían hecho a diferentes partidos. Así es. O sea, te das cuenta, el tema de la corrupción, el tema de la sobrevaloración, el tema de los proyectos que no se cumplieron, como el tema del peaje de Lima, eso no era parte del acuerdo. El acuerdo era, dime los nombres de quienes tú le has dado plata para las campañas electorales, incluso en tiempos en los cuales Odebrecht tenía un prestigio y recibir plata de ellos no significaba ninguna suspicacia. No, claro, lo cierto es que Odebrecht, hasta que se destapó este escándalo en Brasil y terminó enlodando a toda la política latinoamericana casi, era una empresa respetable que hacía grandes obras. Por eso pues, o sea, Entonces, recibir un aporte de campaña de ellos cuando no era delito para la recibir campaña, cuando el régimen legal peruano lo permitía, era un dinero que no tenías tú por qué sospechar ninguna suerte de inconducta. Además, tampoco es cierto que porque había una caja 2, la caja 2 es un método de contabilidad. O sea, Odebrecht, hasta donde sabemos, nunca se dedicó al narcotráfico, a la trata de blancas, a promover el terrorismo. Así es. Entonces, en fin, la corrupción era para tener obras y ganar plata. No era un delito previo, no es que había acumulado una plata del narcotráfico, por ejemplo, como sucede en el proceso de lavado de activos, donde la plata negra entra al mercado y se limpia, se blanquea, ¿te das cuenta? Eso no. Además, ¿qué sistema de blanqueo, Luciano, en una campaña electoral donde el dinero se va a un forado, se va a un foso, a un pozo, desaparece? Porque lavar dinero es que tú tienes la plata negra y pones pones un negocio, un restaurante. Entonces, ahí está. Entonces el restaurante te va a dar, ¿no? Ya en ese momento la plata negra se convirtió en un dinero lícito, se transformó su naturaleza. Y si así fuera, sí, el lavado se termina de completar en el momento en que el beneficiado le devuelve ese dinero limpio. Claro. Cosa que tampoco iba a suceder en el caso de los que no ganan la elección. En el caso de la campaña se pierde. Y lo otro, además, tampoco se puede suponer que toda la gente que aporta en campaña va a tener pues un beneficio. Yo conozco muchos casos, gente que ha aportado y nunca recibió nada, y gente que nunca aportó, se levantaron la municipalidad, el ministerio,
porque las cosas son muy variantes, o sea, no hay una relación mecánica, automática y necesaria entre uno y lo otro. Claro, como el simple hecho que Dionisio Romero haya hecho un aporte a la campaña de Keiko Fujimori lo han convertido en algo delictivo. No, pues, Y eso no es así, ¿por qué? ¿no? Porque además, yo creo que eso es legítimo, ¿ah? Porque Un partido. como nosotros hacemos un óvalo para que gane una determinada candidatura que define determinados valores y principios, los empresarios también pueden hacer su óvalo y todo lo demás. Ahora, es verdad que en el Perú, pues, estas cosas como se ven mal, mejor es hacerlo en la discreción. Entonces, si yo dono plata, no tengo por qué divulgarlo a los cuatro vientos. La donación es una figura contemplada en el Código Civil y por lo tanto no tiene mayores formalidades. Y si las tiene en la campaña, las faltas son administrativas y no llevan a ser delitos en ningún Claro. caso. Ahora, fíjate, y el único caso en que está comprobado, reconocido, y que el agente corrupto, digamos, ha reconocido ante los medios de comunicación la existencia de un dinero sucio, ha sido Susana Villarán, Sí. ¿no? De todo este periodo. Ella ha reconocido que recibió para la campaña, ha reconocido que los benefició con el contrato de los peajes, Claro. con las adendas, y ella sigue libre. Así, esa es la típica acto de corrupción más perfecto, ¿no? Hay plata que se recibe no solamente para la campaña, sino para ella también. Claro. Y para todos los radicales comunistas que orlaban su círculo y que ahora no se han olvidado, no recuerdan. Bueno, a cambio de ese dinero, no fue para la campaña electoral solamente, sino tuvo como contraparte la entrega de la municipalidad, Así de es. todos los peajes más importantes de Lima, los cuales pues han terminado perjudicando a la población hasta el día de hoy. Y nuestro alcalde está pues en una batalla singular y dura contra este contrato mafioso que responde justamente a Susana Villarán y a todos los personajes que sin duda alguna se reclaman de izquierda, se reclaman nacionalistas, comprometidos con el pueblo, y mira tú cómo sacrifican al pueblo, impidiendo incluso que en el caso del norte, en Puente Piedra, puedan tener el derecho al libre tránsito. Así es. Ese es un caso, ¿no? Ella sigue, no sé en qué situación está su proceso, pero ella sigue libre, no pasa nada, y esa es una realidad No, y te voy a decir, concreta. no va a pasar por una cosa más grave, porque si pasara y si mañana saliera una sentencia condenatoria contra ella, donde se acreditara de modo fehaciente de que lo que todo el mundo sabemos, pero que en un documento oficial, en una sentencia, Que ella ha reconocido. no, ya sé, pero en una sentencia, Claro. después de un juicio, se diga que efectivamente aquí hubo corrupción y que a cambio de la corrupción se llevó lo de los peajes, en fin, ahí en ese momento tú tienes la prueba plena de que el contrato que permitió eso está viciado, porque hay una sentencia oficial que así lo dice. Y el otro tema que esconde es los actos terroristas que vienen ocurriendo en Patás. Eso también ha pasado a tercer plano y eso creo yo que está demostrando que estos hechos encapsulados en un debate tonto que no va a ninguna parte, mira tú, están dejando una serie de áreas donde la acción gubernamental prácticamente no existe. Sí, mira, has hecho muy bien, Ángel, en calificarlo como terrorismo, ¿no? Porque lo que ha sucedido es eso, ¿no? La voladura a unas torres, ingresan a las instalaciones de la minera, y eso lo que genera es esa sensación que busca el terrorismo, ¿no? El miedo. Miedo, amenaza, aterrar. Y agrandar un hecho concreto, se agranda a través de los medios y todo el mundo empieza a decir que hay terrorismo y empieza el terror. No, además con eso desalienta pues la acción minera en toda la zona. Claro. Y les permite pues a los que están detrás sacar su beneficio. O sea, el terrorismo es un método que se usa en política, método vedado, donde tú haces un acto violento contra la población para amedrentarla. Y de ese modo tú te impones un punto de vista, impones una actividad, impones un grupo, impones el poder, lo que sea, pero has usado tú el magnicidio, la violencia, la voladura, el bombazo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso genera en la población pues temor, porque los blancos ya no son los políticos, sino son la población. Los muertos son los trabajadores que inocentemente y de casualidad estaban ahí y han perecido por este atentado violento y terrorista. ¿Y qué dice la gente? Bueno, hay que evitar la minería para que no pasen estas cosas. No, pues eso no puede ser, al contrario.
No Claro. podemos nosotros permitir ese tipo de chantaje, porque el Perú desde el tiempo del Incario fue un país que extrajo la riqueza del suelo natural con gran esfuerzo, y el Perú pues es un país minero, y la minería en todas partes de la modernidad es un componente esencial para la producción de bienes y servicios necesarios justamente para el desarrollo y el crecimiento de los países. Ahora, por supuesto que la minería moderna, la minería responsable, está acosada por una minería informal, ¿no? Y que tiene que ver con la búsqueda de que todo esto siga en un desorden, porque a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Estos Sí. mineros informales siguen trabajando así. Antes de terminar, yo quería decir que el día de hoy, en la mañana, tuve una entrevista conjunta con el general Ceballos, ¿no? Roger Ceballos, y él nos contaba que las Fuerzas Armadas han sido empujadas ahí sin que haya ningún tipo de plan, y que el entonces ministro de Defensa, Chávez Cresta, dio una directiva para eso, contra la opinión del Comando Conjunto, con la opinión de los técnicos, porque cuando las Fuerzas Armadas actúan, lo hacen en base a una labor de inteligencia previa para tú vas a hacer qué. Claro, no es Cuando una labor policial. no es una labor Sino, de cuidar, te das claro. cuenta, sino tú tienes que hacer 1, 2, 3 objetivos. Entonces tú, antes de actuar con el desembarco de Normandía, antes de producir este hecho, pues hay una serie de investigaciones, hay una serie de levantamientos de información necesario para... Eso no ha habido, y eso revela entonces la irresponsabilidad de este gobierno de Boluarte y la besanía de Chávez Cresta, al cual yo creo que habría que denunciar. Y podemos invitar incluso en una próxima reunión a este general Ceballos para que dé información a todo nuestro público sobre estas conductas mafiosas. Una irresponsabilidad tremenda, Así ¿no? es. Bueno, Llegamos a una pausa nuevamente. Sí, hacemos una pausa correspondiente y volvemos con la segunda parte de nuestro programa. Muy bien, estamos de retorno, Ángel, y habíamos dejado para la segunda parte del programa nuestro comentario sobre la situación de Dina Boluarte, sobre la estabilidad del gobierno, sobre el futuro. la credibilidad, cómo la ha ido perdiendo y qué futuro tiene, ¿no? Qué manera de sostenerse hasta el año 26 puede encontrar un gobierno tan débil, tan vapuleado, con tan poca credibilidad. ¿Cómo ves tú esa situación? No, yo creo que en la primera parte de este programa hemos analizado, hemos criticado el hecho en sí, hemos señalado que por más que no tenga consecuencias judiciales, jurídicas, el impacto político sí es nefasto, contundente. Nosotros hemos dicho incluso que eso implica que la señora casi se ha convertido en un alma en pena, y que su capacidad gubernativa, la autoridad, la autoritas, el señorío que implica ocupar este cargo, el respeto que se le tiene por esta investidura, se ha ido por los suelos, se lo ha tragado el pozo, y lamentablemente ha hecho el hazmerreír. Estamos ante una presidenta que es motivo de todos los chistes, de todos los memes y de los programas cómicos de nuestra televisión. Su relación afectiva, ¿no?, con el señor Oscorima y los Rolex, en realidad a mí me han dado mucha risa en lo particular, pero al mismo tiempo me da mucha pena, porque al margen de la señora, que bueno, finalmente es un ser humano, está destruyendo la imagen, la majestad de quien ocupa la presidencia de la República. Entonces, el problema que vamos a ver con nuestro invitado es justamente si lo sucedido, más la precariedad ya propia de la señora Boluarte, genera condiciones para poder decir que puede llegar sin mayor aspaviento ni problemas. ¿Cuánto se puede hasta sostener? El año 2026, hasta julio del 26. Claro. ¿No? Y mira, para comentar esta situación, ya está nuestro invitado en el programa. Damos la bienvenida a Martín Valdivia, director del diario La Noticia. Claro, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Ángel Luciano está acá con ustedes en su programa sintonizado Conversando con el Perú.
y es un grato estar con ustedes para conversar de temas de coyuntura nacional. Martín, la pregunta sobre la que estábamos ya haciendo algunas especulaciones y reflexiones es esta situación lamentable de pérdida de credibilidad, de ridículo, de desaliento, de que nadie le crea a Dina Boluarte, a pesar de que posiblemente salga bien librada del tema del Rolex, pero nadie le cree. A nivel judicial, pero políticamente la pérdida... Pero políticamente ha quedado machacada y ha perdido toda credibilidad. ¿Cómo ves tú esta situación desde el punto de vista de que el gobierno tenga el aliento necesario para llegar al 2026? ¿O cómo va a llegar? ¿O qué crees tú que puede suceder en el corto y mediano plazo? Bueno, yo particularmente pensar es que todo esto ha ocurrido debido al mal asesoramiento que ha tenido la presidenta, ¿no? Sí. Que no supo cómo inmediatamente poder apagar este fuego que se estaba armando. Dejó que se creme toda la pradera para salir a hablar, ¿no? Yo creo que la credibilidad de la presidenta ha sido debido al mal asesoramiento que han tenido, y yo creo que si cambia esos asesores que tiene y trata de, por la gobernabilidad del país, la institucionalidad del país, revertir todo eso y empezar a trabajar con una agenda verdadera, yo creo que eso se puede revertir y puede llegar al 2026, siempre y cuando cambie toda la plataforma de asesores que puede tener, que la llevan a errores garrafales, ¿no? Y con ello conllevan a la poca credibilidad que tiene ahora debido al tema de los roles, ¿no? Pero yo creo que todo se puede revertir y si es asesorada adecuadamente, yo creo que puede salir adelante de este tema, ¿no? Ahora, sin embargo, también hay que decir, y creo que estamos de acuerdo, Maestro Perico lo ha señalado, esto también se produce por una ofensiva caviar, esto no es casualidad. No es claro, yo justamente en las portadas de mi diario hago saber de que todo esto ha sido una distracción. ¿Por qué? Porque yo salía, digamos, con la información de Gorriti, de Rafael Vela, de Jorge Pérez, y prácticamente esto como que durante 20 días, casi un mes, se han olvidado de ellos. Y además también la actuación de la Fiscalía exagerada, el hacer de esto un tema central que ha ocupado todo el escenario y ha dejado casi sin aliento a ningún otro tema, es un hecho políticamente dirigido. O sea, yo no creo que aquí nosotros no somos ingenuos y creemos que detrás hay eso. Pero tiene razón, la respuesta de la presidenta ha sido pésima, además que con este comportamiento de los Rolex, que sean de cualquier procedencia, ha dejado la mesa servida para que se produzca la hecatombe en la imagen presidencial que se produjo la semana pasada y que todavía sigue siendo motivo en casi toda la prensa nacional. Que ha demostrado una falta de reflejos tremenda, ¿no? Claro, falta de reflejos y me parece, y realmente ha sido así. Han aprovechado este tema de los roles que se fue como una bola de nieve, fue creciendo para aprovechar de esas circunstancias y para mí, de forma inadecuada, reventar la puerta de la presidenta e ingresar. O sea, hay una falta ante la opinión pública internacional, es como que un desprestigio para el Perú. Y hasta ese o sea, daño es un daño terrible y al parecer Gorriti, que como decía el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, le dieron 5 días para entregar el celular, nunca lo entregó. Sí, pues. Y parece absurdo, ¿no? Entran a la casa de allanamiento de la casa de la presidenta y no pueden llegar en un allanamiento a la casa de Gorriti, de Pérez, para conseguir de los fiscales, para conseguir, y de todas maneras también para buscar pruebas en la casa de Rafael Vela y Domingo Pérez. O sea, entran a la máxima autoridad del país, sin embargo se olvidaron de entrar a la casa o allanamiento de la casa del director IDL, Gorriti. Sinceramente están más preocupados por el celular de un muerto que es Alan García. Alan García, que es el lugar de un vivo que está metido en una manipulación y direccionamiento que ha tenido del propio Ministerio Público. El Ministerio Público debe tener interés en deslindar con eso. Esa es una sombra gravísima para el prestigio y la institucionalidad del Ministerio Público, que el IDL lo maneje y tenga sus oficinas adentro, como ella, claro. Como se ha dicho, ¿no? Claro, entonces dice el Ministerio Público, dice el actor fiscal de la Nación, dice que trabajaba todo con Pablo Sánchez, sí. Entonces intervengan, no quiere, métanse a la casa, ¿no? Pues no ha pasado nada. No, claro. Eso no va a pasar. No va a pasar pues, porque eso confirma lo que aquí hemos dicho nosotros, también en la noticia, que esta fiscalía está sesgada, ha sido capturada. Por esta gente caviar, y en lugar de ponerla al servicio del país, la pone pues en función de sus intereses. Ahora, ¿tú crees que
con este gabinete y con Gustavo Almancén Ludo, los papelones que ha hecho tanto aquí como afuera, de entrevista, no sé si viste la entrevista con Fernando Rincón, CNN, donde ¿no? lo vapulea, etcétera. Perdió el habla, ¿no? Se quedó fuera de... Quedó fuera de cámara. Pero ahí te digo que son los malos asesoramientos. ¿Qué le impulsa a salir con una entrevista con un Rincón que sabe que no lo va a llamar para alabarlo, sino siempre para buscar el lado débil de cualquier entrevistado? Sí. Salir a hablar. O sea, ¿cuál es el impulso? O sea, a veces El ego. se apuran en salir a hablar, no. Lo que le pasó a Castillo. Claro, tiene que haber un control, o sea, un control que no lo hay, que bueno, la presidenta lo tendrá que cambiar para que todas las cosas empiecen a salir bien, ¿no? Porque sin un asesoramiento adecuado con personas que estén en el medio y sepan cómo se maneja el tema de comunicación y marketing político, eso no va a resultar, ¿no? Sí, por otro lado, mira, estamos hablando del Frente Caviar, y por otro lado el Frente de la Izquierda Radical, que también está trabajando en contra del gobierno, ¿no? Ya le puso la etiqueta de derecha a Dina Boluarte. Es un tema interesante para analizar desde el punto de vista de las estrategias, ¿no? Porque en la medida que en el colectivo se identifica a Dina Boluarte como un personaje de derecha, la izquierda termina sacándosela de encima y convirtiéndose en una alternativa. Ya nadie se acuerda que ella es la sucesora de Castillo y que ella gobernó con Castillo el 97% del tiempo que este estuvo, ¿te acuerdas? Solo 20 días porque menos. la sacaron de ministra unos meses antes, ¿no? No, 20 días. Ni un mes, 20 días. O sea, porque no le gustó la señora Chávez, ¿no? Se retiró del Consejo de Ministros y de ahí salió, ¿no? sí. Entonces se retiró para suerte suya, si no realmente otra hubiera sido la historia del país, ¿no? Probablemente. Bueno, vamos a seguir conversando, nos avisa la producción que tenemos que entrar en un corte. Perfecto. Y volvemos ya a la parte final de nuestro programa para analizar las alternativas que hay frente al futuro, cómo afrontar, si es posible que la señora se reconstituya o no, o si hay que pensar otras alternativas porque la cosa como está no puede seguir, y eso sí es claro. Volvemos en unos instantes, amigos. Estimados amigos, estábamos conversando antes del corte con Martín Valdivia, director de La Noticia, sobre los escenarios a futuro luego de lo que ha pasado en el Perú, que no es poca cosa. O sea, el daño a la imagen presidencial entre la acción de los caviares y los errores que ha cometido ella misma tiene un costo, y ese costo afecta a la gobernabilidad, eso hay que decirlo con todas sus letras. No es lo que queremos, pero el resultado es objetivo, y en consecuencia hay que pensar aquí lo siguiente. Entonces eso es lo que quisiéramos conversar ahora en esta última parte. Mira tú, la defensa de la señora Boluarte, que ha hecho, por ejemplo, las bancadas parlamentarias democráticas, ¿no? Lo que se llama la derecha también por otros, se basa en dos fundamentos. Uno, en que hay que garantizar la gobernabilidad del país, de que no hay que precipitar las cosas, no hay que generar un caos, y que un proceso apurado, precipitado, sería caótico de repente. Y el otro es que tampoco hay que hacerle juego a los caviares. Yo particularmente participo de ambos conceptos. Hay que cuidar la gobernabilidad y hay que cerrarle el paso a los caviares, que son pues responsables de estas crisis y todo lo demás. Sin embargo, yo creo que es honesto reconocer al mismo tiempo que este tema de los Rolex y los del desbalance presidencial genera pues una situación muy grave, ¿no? Que hace a la señora Boluarte bastante indefendible. Y el costo que pagan los parlamentarios democráticos que lucharon contra Pedro Castillo, que defendieron los valores democráticos en el Perú, el régimen constitucional, se puede ver perjudicado por lo que tú, Luciano, había señalado en la parte anterior, de que esto va a resentir, va a lesionar, va a afectar el capital político de estos sectores, porque ante el gran público y la campaña izquierdista que yo escucho todos los días en los radios de provincia, es que la señora Boluarte es una representante de la derecha, que es del aprofujimorismo, aunque el APRA no está en el poder, pero igual lo meten ahí en el paquete. Y eso dicho en 2 años y 3 meses por delante, ya se viene diciendo antes además, es pues te genera una narrativa peligrosa que podría significar una desacumulación de fuerzas de los poderes democráticos y un empoderamiento de los poderes radicales. Me refiero a los Antauro Humala o lo peor que venga tras Antauro Humala. Entonces, porque como me decía un amigo,
como que la conciencia moral del Perú, ¿no? Ese sentimiento se lo está apropiando a la izquierda. Otra vez. Otra vez. Porque ese es Así es. ¿Te das recurrente. cuenta? Esa situación Y eso recurrente. entonces es un tema grave. Esto es un asunto que yo creo que hay que discutirlo con seriedad entre las fuerzas democráticas. No se trata de tirar por la borda nada, ni saltar del barco, pero sí también ser consciente que estamos cargando un peso demasiado grande. Y ese peso va a generar consecuencias políticas en el electorado que va a ser convocado el año 2026. Si no es antes, porque hay que ver si la cosa dura o no. Pero vamos a ver en ese 2 años y 3 meses, ¿no te parece un tiempo demasiado largo para que las cosas sigan como están? Claro, todo esto cambiaría si se produce un ayornamiento, la señora Boluarte cambia y efectivamente tenemos un gobierno distinto, no sé, a partir del próximo mes. Pero eso es difícil, tampoco no, eso es el decir, eso es un deber ser. Pero eso va a ser posible con los actuales ministros que se tienen, con los actuales asesores que se tienen. ¿Cuál es el giro, cuál es el cambio radical para poder esperanzar eso? Yo creo que la presidenta, con lo que le ha pasado, debe haberlo pensado bien, ¿no? Y ver, dar el siguiente paso, pero ya con un señor asesoramiento y poder cambiar la figura, porque más no daría más escándalos en este gobierno. Y no se podría sostener hasta el 2026. Yo creo que habría que darle ver la manera de darle, como se dice, una nueva oportunidad, porque lo que se está acabando en todo esto es, la presidenta tiene el apoyo de Renovación Popular, de Fuerza Popular, del partido de AP, de Acuña. Entonces, lo que haría la izquierda en estos momentos, que dice, y a ver lo que ha pasado, entonces, es como que están luchando, o sea, la izquierda prácticamente se sentiría contenta de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque eso conllevaría a decir, y darle una oportunidad para regresar nuevamente, ¿no? Sí. Pero yo no veo, o sea, izquierda, sino yo creo que lo que estaría fortaleciendo todo ello, más que todo en el sur, sería la actuación de Antauro, ¿no? Claro. Porque Antauro agarraría un protagonismo único, que sería la parte contraria en una campaña presidencial, porque la derecha yo creo que se tenía que presentar con un solo candidato, no diverso como ocurrió la vez pasada. Porque si no... ¿Tú crees que eso va a pasar? Que esa es otra cosa muy complicada, ¿no? Es difícil, porque si no habría el riesgo que, si no ocurre eso, que se dispersen los votos de la derecha. Así es. Y un solo candidato, en este caso Antauro, que yo sé que se va a presentar, correría el peligro de pasar lo que pasó con Castillo, ¿no? Claro, y Por peor, eso, ¿no? Y peor, por eso le digo que si no hay una unión y una conversación y una unificación radical de parte de la derecha, yo creo que se estaría llorando como lo que pasó con Pedro Castillo, me parece a mí. Estás planteando un panorama bastante peligroso y oscuro, ¿no? Porque Sí. pensar que va a haber una candidatura única es bien difícil. Sí, Y pues que- no hay indicios que eso camine. Mira, se dijo que no había que adelantar las elecciones. Mira, de haberse aprobado el cronograma inicial, que todos estaban de acuerdo y que tuvo más de 105 votos en el Congreso, en abril, o sea, en este mes, seguramente en un par de semanas, estaremos llevando nuevas elecciones para el Parlamento y para la Presidencia de la República, porque ese fue el acuerdo. Mira tú, yo soy uno de los convencidos que el resultado de esas elecciones iba a ser una barrida de la izquierda. La izquierda no podía repetir ni con Antauro ni con nadie el planteamiento, porque estaba demasiado fresco lo de Castillo, incluso lo del propio Boluarte. Boluarte habría que agradecerle porque hizo un gobierno de transición de 1 año, creó las condiciones y se entrega el poder a nueva gente para que relance el país, reconstruya la democracia, etcétera, etcétera. Pero se Sí. optó por el otro camino. se le dio un respiro a la izquierda, pues, ¿no? Se le da un respiro Como una oportunidad se le está dando. Porque 3 si no- años, 3 años a partir de ahora, ya pasó 1, hay 2 años y 3 meses por delante. Y si se hubiera verificado el hecho de que el gobierno hubiera estado resolviendo los problemas del país, la crisis económica, la inseguridad, el abandono del campo, el tema de la salud, etcétera, etcétera, bueno, pues más o menos. Y si en el camino hubiera habido la gestación de una gran coalición democrática que defienda los valores constitucionales, y entonces de ahí empieza a emerger una candidatura. Pero eso último no existe. No Al existe. contrario, las fuerzas se han dividido más que nunca. La acrimonia que hay hoy día en el Parlamento entre Renovación Popular, el fujimorismo y esto con nosotros es absoluta. No hay un candidato a la vista y por otro lado Humala va creciendo silenciosamente y es mucho más articulado y tiene mejor discurso que Castillo.
y ahora hay que tomar en cuenta que hay 30 partidos políticos que se van a presentar a las próximas elecciones presidenciales, o sea, y va a haber sinceramente va a ser una difusión electoral que la gente no va a saber ni por dónde Sí, ir. yo tengo la idea de que el Perú está condenado a eso por lo menos en un par de generaciones. Ojalá me equivoque. Y ahora como Pero se ha no, o sea, aprobado en esta reforma constitucional el tema de que el candidato presidencial también puede ir al Congreso, va a ser peor. eso todo. alienta a que haya más candidatos presidenciales. Sí, claro. Porque si no salen como presidentes, como se apuntaba antes, ¿no? Podía ser senador, Sí, ¿no? sí, sí. Era así. El Sí. candidato podía presentarse ahora que va a haber dos cámaras, pues, ¿no? Claro, podía ser acuérdate, senador. Fujimori, que no pensó que iba a ser electo, y se puso número 1. Él quería ser senador. Y, Sí. y estaba con el número 1 de su partido, Era el cambio número 90. uno, cambio 90. ¿Quién era el 90. verdadero objetivo de Fujimori? Sí, Claro. cambio Ser 90. senador, Era no senador presidente. y fue presidente. Ya, eso fue la Como circunstancia. Pedro Castillo, que pensaba nomás jalar gente para el Congreso y fue presidente también. Sí, Claro, pues, y ahora lo que va a pasar es eso, 30 candidatos, todos van a ser el número 1 de su lista. Para el Y senador. se va a alentar esa fragmentación. ahora, yo creo que esa situación es una ya casi constitutiva del Perú, mira lo que estoy diciendo, ¿ah? Y que no vamos a ver en un tiempo más o menos largo, nosotros, un recambio en la situación. Cada elección en el Perú se juega la vida, No, terrible. camina al borde del abismo, Terrible. en fin, todo se pone. Esto ya viene pasando de atrás, ¿ah? Solamente que cada vez pues, el riesgo es mayor. Ya hemos tenido a Castillo, mañana qué cosa será. ¿Por qué? Porque no tenemos candidatos presidenciales previos. No es como, a ver, remóntate tú hace 20, 30 años, 40 años, en mi época de juventud, tú tenías personajes como Ariel La Torre, como Belaúnde, como Bedoya, Cornejo Chávez y otros más, Ruiz Eldres. Cualquiera de ellos podía ser candidato y tú sabías que por sus distintas agrupaciones políticas iban a tentar. Entonces el juego político partidario y las opciones estaban marcadas entre ellos. Pero acá no. Ahora no hay nadie. No existe. Hoy día es inventar. Acá Lo que tú, tenemos por son nombres que inventamos. Ponte el caso que fueron las elecciones mañana. ¿Qué candidato hay? No hay candidatos en Ya, el país. entonces, Claro. ¿qué cosa es lo que va a pasar? Eso es que cualquiera junta sus 20.000 firmas y ya está. Y eso que tú comentas también pasaba con el Congreso, ¿no? El Congreso era una institución respetable, entonces cualquier persona no se sentía en la capacidad de verse sentado ahí, tenía un respeto, ¿no? Entonces había grandes parlamentarios, Claro. como también ser ministro era una cosa muy respetable y de honor, ¿no? No, el Parlamento de antes eran oradores. O sea, Claro. cada discurso que se mandaban eran unas clases académicas. Claro. ¿No? O sea, pero ahorita el discurso que te dan ahora es una pobreza literaria, una pobreza histórica, Pues, como tú un quieras. debate entre un debate- Cornejo Chávez y Luis Alberto Sánchez, imagínate. ¿no? Era, el nivel claro, que puede tener un eso. nivel único era. Sí, por supuesto. Hasta de la izquierda, Javier Descansé, ¿con cosas? No, claro. Era claro. Carlos- Bedoya, Carlos yo me acuerdo. Malpica. Carlos Malpica, o sea, uno se sentaba, yo me acuerdo que era pequeño, se sentaba a escuchar y era como si fuera una clase. No, sí. Y yo tengo la impresión, ya para ir acabando, Sí. nos avisa la producción, de que esto no va a cambiar y que finalmente el candidato presidencial, incluso de este sector democrático que nosotros queremos ver, van a ser un poco del mismo proceso. Acuérdate tú que nuestro común amigo Porky, antes de las elecciones, antes de la inscripción no era nada, estaba en otros. NN. Él, cuando entra, da unas declaraciones exitosas, afortunadas, y de repente se relanza, empata con un sector de la ciudadanía que estábamos hartos de Vizcarra y se convierte en el candidato de este sector. En 3 meses, Porky crece. 3 meses. Sí. Subió. Eso es lo que va. Y lo mismo pasó con Castillo. O sea que hoy predecir que cualquiera de estos caballeros que se nombran va a ser presidente es un ejercicio inútil desde mi modesto punto de vista. Y yo creo que es así. Es Va a salir un terrorífico, ¿eh? va a salir un candidato por ahí que te va a mandar un discurso que va a empezar a acabar, ¿no? Ese va a y ser. se va a comenzar a disparar. Y quien le haga frente es el que va a ser el que junte a todos. Ande ensayando tu discurso, Ángel. Sí, te sí, lanzamos sí. desde acá. Bueno, estimados amigos, muy agradecido por seguirnos. Estaremos la próxima semana conversando con el Perú, que se transmite por VHTV, nuestro canal, y se reproduce también a través de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Buenas noches y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.